Podemos preguntar y todo, va a estar en Romanos capítulo 12, si puede ir hasta ahí, por favor. Y vamos a leer a los versículos 3 a 5. ¿Quién lo va a dar? ¿Tiene sus lucecitas acá? Sí, uno más arriba. A ver, ahora. No, que queríamos que se levante. Bueno, entonces Romanos 12, ¿sí? Versículo 3. Y a medida que vamos leyendo, ustedes se van a ir dando cuenta un poquito el tema, para muchos va a ser nuevo completamente. Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, y el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Bueno, este va a ser nada más que un abuelo de paja, pero se merece una predicación bien extensa. Esto habla acerca de los dones de Dios el Padre. Yo he mencionado que en 1 Corintios 12 habla acerca de los dones del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4 habla de los dones del Hijo, de Cristo. Y en este capítulo 12 de Romanos habla de los dones de Dios el Padre. La palabra que se utiliza aquí en este capítulo 12 es la palabra energema. Quiere decir que ese es el término nuestro, energía. Quiere decir que esta lista de dones que figuran aquí, Dios el Padre las dio a la iglesia para que la iglesia tenga energía, fuerza espiritual. Vamos otra vez. Los dones que figuran aquí en esta lista son dados por Dios el Padre para que la iglesia tenga energía, tenga su poder, su fortaleza. Así que Dios el Padre es el que está nutriendo de energía, de fortaleza a su iglesia. Ahora, al comienzo dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo. Eso habla de tener una posición de respeto en la iglesia, el uno por el otro, y que la iglesia no es un escenario de competencias. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice el texto que Dios le ha dado a los, repartió a cada uno, de acuerdo a la medida de fe, Dios le ha dado un don. Lo que confundimos los bautistas en ese versículo 3, que Dios dice que eso, nosotros tenemos que pensarlo con cordura, y nosotros lo entendimos con gordura, ¿no? Pero es con cordura, no es algo alocado, que estamos en una competencia loca, que yo quiero sacarle al hermano la guitarra y quiero ir a cantar yo, porque canto más fuerte, o afino mejor, o lo que fuera. Y porque otros predican, lo quiero bajar de ahí porque yo quiero ir y predicar, porque yo quiero que me vean ahí cómo hablo, o qué sé yo. No, la iglesia no es un escenario de competencia. Dios ha repartido sus dones y cada uno tenemos esas capacidades dadas por Dios, y todos los dones que tenemos son para usarlo en beneficio del otro. Ningún don Dios nos ha dado para provecho propio, para beneficio propio, sino que es para hacer bendición a otros. Y entonces, hermanos, usa la figura del cuerpo. Y nosotros en el cuerpo tenemos muchos miembros. Tenemos ahí nuestros pies, y tenemos nuestras manos, y los brazos, y la cabeza, y todo eso. Pero cada uno cumple una función. Entonces Dios usa esa figura para decirnos que todos somos parte del cuerpo, por lo tanto todos somos útiles.
pero me dolió todo el cuerpo, ¿no? Y entonces ese dedo anuncia que es parte del cuerpo, y todos nosotros en el modo de servir que tenemos estamos anunciando que somos parte del cuerpo de Cristo, y el que parezca más pequeño, el que parezca más insignificante, es muy importante en el cuerpo, muy importante. Entonces Dios ha dado todos estos dones, y mientras voy desarrollando, hermano Omar, vaya buscando 1 Corintios 14, por favor. Él no va a buscar, él no va. Ustedes síganme a mí. Dice acá, dice hermano, verso 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que cada uno de nosotros debe saber qué función cumple aquí en la casa de Dios. Ninguno está de adorno. ¿Entienden eso? Todos tenemos que hacer algo. Entonces comienza la lista de dones. Solo voy a hacer un comentario, no voy a entrar en profundidad porque quiero marcar la idea. Miren en la lista de dones que aparece aquí, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ese es el primer don que aparece en la lista, el de profecía. Ustedes ven que hay en muchos cultos modernos donde hay muchos profetas, que son falsos profetas. Y ellos entienden la profecía como alguien que se levanta en una reunión y dice: Dios tiene un mensaje para su pueblo y Dios me dijo que dijera tal y tal y tal cosa. Y entonces toman a alguien, quizás a uno de los niños, y le dice: Dios me ha dicho que vas a ser un profeta de las naciones. Y después usted va a ser un empresario próspero y va a tener su negocio y hasta hacen casamientos proféticos, todo, ¿no? Pero miren lo que dice la Biblia acerca del don de la profecía. Puede leer, Omar, esos primeros 3 versículos del capítulo 14 de 1 Corintios. Léalo como si fuera Andrés, Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay más. Lo que estaba pasando en esa iglesia de Corinto, que había una competencia de hombres y cada uno quería exhibir su don. Había 2 dones que sobresalían como espectaculares en aquel tiempo: el de lenguas y el de sanidad. Todos querían hablar en lengua y todos querían sanar gente. Entonces Pablo explica a través de todo ese capítulo 14 que el hablar en lengua no era tan importante, más importante era profetizar. Y entonces en el versículo 3 él explica en qué consiste. Dice: el que tiene el don de profecía, que profetice, dice. Y en el versículo 3 explica los 3 componentes del don profético. Dígame cuáles son los 3 más o menos, en el versículo 3. Edificación, exhortación y consolación. Ahí está. Hay alguien que le está prediciendo el futuro a la gente que van a ser profeta, empresario, se va a casar. El don de profecía tiene que ser algo que sea de edificación. Tiene una enseñanza espiritual que edifica mi alma, alimenta mi alma, fortalece mi alma, me hace crecer en el conocimiento del Señor y de su palabra. El don de profecía tiene que ver con una predicación que me edifica. En segundo lugar, el segundo componente el don de profecía tiene la exhortación. Esa palabra exhortación tiene que ver con una corrección que me hace la predicación y tiene que ver con una voz de ánimo que levanta a los que están caídos, que animan. Eso es la exhortación. No tiene nada que ver con anunciar el futuro de cosas. Y la tercera cosa que logra el que profetiza, consuela. ¿Cuántas veces venimos aquí afligidos por una situación familiar, una situación laboral, una situación económica? Venimos lastimados por cosas de la vida y escuchamos un mensaje y salimos llenos de esperanza, de gozo, salimos entusiasmados, porque el que está profetizando significa que su predicación me edifica, me exhorta y me consuela, no me predice nada. ¿Entienden, hermano, cómo se manejan mal en esos grupos de predicación moderna? Así que cuando usted escucha una predicación en este lugar, uno de esos 3 efectos tiene que producir en su vida. La predicación le tiene que edificar,
le tienes que exhortar o le tienes que consolar. Esos son los efectos de una predicación bíblica. Y dice la Biblia, el que profetice, hágalo. Ahora, usted sabe que no todos pueden predicar. Ese es un don que Dios ha dado. Y el que tiene ese don tiene que usarlo. No para que después se diga que gran predicador, no, lo usa ese don para hacer una bendición para la congregación. Siempre el don que Dios nos ha dado es para beneficio de otros, no es para beneficio propio. Eso guárdenselo. La segunda cosa que dice aquí en Romanos 12, después de que profetiza, dice en el versículo 7, dice, o si de servicio, el servir. Ahora, el servir es un don, es un talento dado por Dios. Y usted fíjese que en las iglesias, en todos los lugares, no todos quieren servir. ¿Cuántas veces se ha convocado aquí a la gente a limpiar el edificio? No están todos haciendo una fila ahí. A veces vienen 2 o 3 y a veces, porque la gente no tiene ese don para servir. ¿Cuántas veces están las cosas aquí, todo desarreglado, desordenado? ¿Cuántas veces hemos llegado aquí temprano y hay que ponerse a barrer y todo? Porque eso lo hace la gente que tiene el don para servir. Deseo de servir no solo lo que tiene que ver con el edificio, el don de servir tiene que ver con atender las necesidades de otras personas. No todos están dispuestos a una visita, no todos están dispuestos a salir a ganar almas, no todos están dispuestos a salir a trabajar por la obra de Dios, pero aquellos que tienen el don, esos no son mezquinos, lo usan. No hay que decirle 2 veces lo que debe hacer, solamente se da el plan y ya salen a trabajar porque ese don está impregnado en ellos, está en ellos. Ahora el que no tiene el don, entonces hay que andar ahí detrás de él, ¿verdad? Entonces, si usted tiene el don de servicio, hágalo, porque hay alguien que puede predicar bien en la iglesia, que le edifica, que le exhorta, que le consuela, pero la obra no queda completa si no hay alguien que esté sirviendo. Aquí en nuestra reunión, que pone la silla, que ordena el púlpito, que trabaja con los micrófonos, todo lo que tenga que ver con el que tiene el don de servir, dedíquese a eso. No compita con el que predica, sea un complemento de él. Y el que predica tiene que saber animar al que tiene el don de servicio, que no se apague ese don porque lo necesitamos para la vida de la iglesia, para la energía de la iglesia. Ahora mire la tercera mención que hace el Señor. Dice, y el que enseña en la enseñanza. El que enseña tiene que tener un concepto claro, tiene que tener una comprensión de la palabra de Dios, aplicarla a su vida y saber cómo enseñarla. O sea, no podemos poner a Cantinflas a predicar. ¿Entienden? El que tiene el don de la enseñanza habla y la gente entiende, la gente le comprende porque tiene ese talento dado por Dios. Y hay otro, el que tiene el don de la enseñanza, facilito nomás, puede preparar el mensaje, el tema, desarrollarlo, pero el que no tiene ese don sufre. Tiene que andar estudiando una pila de libros, de cosas para tratar de sacar una idea. Pero el que Dios le ha dado el don, ese se desenvuelve bien. Así que el que tiene que enseñar, enseña. El maestro en la escuela dominical tiene que tener ese don para poder enseñar. Mire el don que sigue. Dice, el que exhorta la exhortación. Ahora, no todos los que profetizan exhortan con la predicación. Pero cuando hablamos en el trato personal entre hermanos, hay muchos aquí y en la Argentina principalmente donde yo vi una gran desviación en el concepto de esa palabra exhortación. Aquí la equiparan con un término que dice, hay que bajarle la caña, exhórtalo, bajarle la caña. De eso no habla la Biblia, de bajar la caña. Habla de levantar al que está caído, del saber animarlo. Y hay gente que no tiene el don, pero por ahí tiene la intención de hablar a alguien y dice, pero no sé cómo hacerlo, no tengo palabras, no sé qué decirle. Llámelo al que tiene el don de exhortación. Él va a saber cómo animarlo, él va a saber cómo motivarlo, él va a saber cómo guiarlo, que su salud espiritual esté fuerte, esté bien para el funcionamiento de la obra. Entonces, hermanos, no todos tienen el don de exhortar. Hay algunos que quieren exhortar y, como se dice, la embarran. Lo hacen mal. Tienen una intención buena, pero lo hacen de mala manera. Entonces, el que tiene ese don para exhortar, tiene que usarlo, porque la iglesia necesita ser animada, levantada. En Tesalonicenses Pablo habla de hermanos de doble ánimo.
Y nosotros vamos a tener esos hermanos, esos que hoy están eufóricos y el sábado que viene están caídos. Necesitamos el que sabe exhortar, cómo va a animarlo, cómo va a acompañarlo para que esté con energía para el servicio. Y mire uno más aquí. Dice el que reparte con liberalidad. Así que bueno, eso habla acerca del don de dar. Hay gente que usted agarra y quiere levantar una ofrenda y no se anima, le tiene miedo a los cocodrilos en el bolsillo. Dice, no voy a ofrendar, meto la mano y me comen los dedos. Entonces, el momento de la ofrenda están ahí. Pero el que tiene el don de dar, ese don hay que poner. ¿Quién tiene la necesidad? Tiene ese don. Ahora hay pocos con ese don. Pero Dios dice, el que da, el que reparte con liberalidad. Si Dios le ha bendecido a usted, reparta con otros, comparta con otros. Porque esa bendición va a seguir fluyendo de parte de Dios hacia usted. Sea bendición a otros el que reparte con liberalidad. Y no lo publique. Como dice la Biblia, que su mano izquierda no sepa lo que hace su derecha. Así que si usted le da, hágalo usando el don, porque el que da lo da con gozo, que tiene ese don. Y para terminar ahí en esa lista, dice el que preside con solicitud. Ese preside está hablando de los que van ahí adelante. El que va ahí adelante, el que dirige la alabanza, el que está llevando adelante la reunión, los coros, el que predica, el que pasa a hacer la lectura bíblica, no puede ser una fuente de desánimo en la congregación. Dice la palabra de Dios que el que preside lo tiene que hacer con solicitud. Eso quiere decir que lo debe hacer con entusiasmo, que lo debe hacer con alegría, que el paso por la plataforma se note, que produzca un efecto en la gente, que lo tenga animado. Por eso el que está ahí adelante a veces va a decir, hermano, pónganse de pie, cantemos así, hermano. Entonces él sabe, lo hace con solicitud. Porque si no, tenemos una reunión de noni, ponemos uno que no tiene el don, no tiene ese talento, y terminan todos dormidos. Entonces debe hacer con solicitud. El que está adelante tiene que saber cuál es su función, que es la de transmitir una voz de ánimo, de aliento al pueblo de Dios. No tiene que emocionarlo, lo tiene que animar, que es otra cosa. Eso es lo que han hecho muchos predicadores modernos, que emocionan a la gente, lo hacen llorar, reír, gritar, todo eso no. El que preside con solicitud tiene que saber motivar a la persona a través del canto, elevar su alma a Dios. Que eso que él está haciendo no despierta ahí un baile, sino que eleve a la persona, que se acerque más a Dios, que le dé comprensión, que le estamos cantando al Cristo vivo, como es el himno que hemos incorporado, ¿no? Al Cristo vivo sirvo y él en el mundo está. Entonces él tiene que saber animar a los hermanos, a traerlos a Cristo. Dice el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ese de misericordia, recuerden, me pongo en la piel del otro. No es cuando a alguien le va mal, que está pasando por una etapa de dolor, de sufrimiento. No es que yo siento una tristeza a la distancia, sino que me meto adentro de él, vivo el problema con él, lo acompaño en el problema con él. Y hay gente que tiene que saber hacer eso en la iglesia, hacer misericordia y con alegría. Él está en aflicción, él está en tristeza. Yo tengo que usar mi don con alegría, porque tengo que ayudar a que él recupere el mejor ánimo. Bueno, ahí está. Esa es la descripción, nada más. Después habría que entrar en un día a estudiar bien en profundidad cada uno de esos dones. Ahora, estos dones que están acá, en la Biblia, también están en nuestra iglesia. Pero es casi seguro que la mayoría de ustedes no saben cuál de estos dones tienen. Pero uno de estos tiene, que Dios le ha dado a su cuerpo todos los dones para ser utilizados. Así que este comentario era nada más que para tratar de despertar esa inquietud, que tenemos que ayudarnos unos a otros a descubrir cuáles son nuestros dones, y todos juntamos esos dones y nos potenciamos como congregación. Así que cuando usted ve a alguien que tiene alguno de estos dones, dígale, o por lo menos dígale, a mí me parece que usted tiene este don. Y despertemos esas inquietudes, hermanos, para mejorar nuestra vida de servicio y, como dije, para potenciar la obra de Dios en este lugar. Ahí el comentario que tenemos ahí un poquito minutos, 5 minutos, quizás 2 o 3 preguntas si tienen, y ya estamos en el tiempo. ¿Tenemos ahí alguna pregunta, hermanos? Yo sé que muchos de ustedes están escuchando por primera vez. Bueno, si no tenemos preguntas, vamos ahí a la ofrenda, ¿no?
bendición, va a ser de mucho crecimiento para nosotros y va a ser una gran oportunidad para darle más gloria a nuestro Salvador. Muy bien, venga hermano Ramiro entonces y ya entramos en la parte final. Después que los hermanos se van, si hay algunos que se van a quedar, nos quedamos para hablar